¿Qué es más fácil? ¿Sanar o perdonar o perdonar o sanar para Dios? Lo vamos a hacer basado en Marcos, el capítulo 2. Vamos a dar lectura, por favor, hermanos, abran sus Biblias en Marcos, el capítulo 2. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2, dice lo siguiente: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? De esta pregunta nace nuestra pregunta. ¿Qué es más fácil? Jesús le dice a los fariseos: ¿qué es más fácil? ¿Perdonar o decirte: levanta, toma tu camilla y vete a tu casa? Antes de desarrollar este tema, vamos a ver toda la riqueza que tiene el texto que hemos leído. ¿Estamos? Toda la riqueza que tiene el texto. Primero, anotamos algunas cosas que de verdad son maravillosas. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Se oyó que estaba dónde? En casa. Capernaum o Cafarnaúm era el lugar donde moraba el Señor. Era la casa donde Él generalmente vivía. Usted sabe que cuando uno hace una gira misionera, cuando uno viaja por distintos lugares predicando la palabra, hay un momento que uno quiere volver a casa. Porque en casa uno descansa, porque en casa uno tiene tranquilidad, porque la casa es el lugar donde nos sentimos más cómodos, ¿no? Jesús era una persona por naturaleza activa. Él no estaba descansando así nomás. Cuando uno lee los evangelios, uno ve a Jesús siempre en actividades. Un día lo podías ver a Él sobre la barca, enseñando a las personas el evangelio. Otro día podías encontrar a Jesús sobre una plaza, predicando a multitudes. A veces se le encontraba a Jesús sobre un monte, predicando. Otras veces se le encontraba en la sinagoga, leyendo al profeta Isaías. Innumerables de veces se le veía en el templo predicar a esas multitudes. Jesús siempre estaba en actividad. Había ocasiones donde Jesús estaba en un pozo donde solo había una persona, pero aprovechaba el momento para predicarle el evangelio. Hubo una ocasión cuando Jesús se durmió. ¿Y qué es lo que sucedió? Una tragedia. El mar, las olas se levantaron, el viento comenzó a soplar. Imagínense qué ocurre cuando Dios descansa. Por eso los evangelios nos registran a Jesús siempre en actividad. Solo paraba para la oración y para descansar, ¿no? Después que había hecho su trabajo. Por lo que vemos en este texto, Jesús había cumplido una serie de actividades en diferentes partes de Palestina, de Jerusalén. Así es que volvió a su casa. La casa es el lugar de refugio. La casa es donde uno puede disponer de su espacio, de su tiempo. Eso es la casa.
Yo me siento bien en mi casa, yo no sé si usted, pero cuando uno hace un viaje, uno después extraña su casa y sabe que es el mejor espacio donde puede reposar. Y dice la Biblia, entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días, ¿ve? Había hecho un viaje misionero y se oyó que estaba en casa. La gente de la comarca, del barrio, se enteró que Jesús estaba en casa. No lo dejaban tranquilo. Miren lo que sucede en la casa de Jesús. 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. No es que Jesús puso un anuncio, no, en tal fecha voy a estar en tal lugar, en mi casa, y voy a dar clases bíblicas. No, fue la gente la que se enteró que Jesús estaba en casa. Me imagino que el maestro quería descansar, porque fue una gira larga, cansona. Sin embargo, la gente, al oír que Jesús estaba allí, fue a la casa a visitarlo. Al punto que el texto bíblico dice que la casa se llenó, se copó, de manera que no cabía ni una persona más. Me imagino que todos estaban bien apretados. No había espacio para alguien más. ¿Sabe por qué? Porque escuchar a Jesús es agradable. Porque Jesús tiene palabras que son palabras de vida. Las palabras de Jesús son tan poderosas que inclusive a una persona que había estado muerta 4 días y hedía, llamando a Lázaro, Jesús le dijo estas palabras: Lázaro, ven fuera. Y el muerto se levantó. Las palabras de Jesús siempre fueron poderosas. Él no hablaba como los escribas y fariseos. Sus palabras estaban llenas de ternura, llenas de gracia, llenas de amor, pero también eran palabras todopoderosas. Palabras que devolvían los ojos al ciego. ¿Qué estaba haciendo Jesús en su casa? Dice el verso 2: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la casa. ¿Y qué hacía? ¿Milagros? ¿Dice el texto? ¿Estaba haciendo milagros? No. Dice el texto bíblico que les estaba enseñando la palabra. Qué diferente a los predicadores de hoy día, ¿no? Los predicadores de hoy día, para llamar la atención, ellos lo que hacen, ponen un letrero y ponen ahí: noche de milagros. Si usted está paralítico, venga. Si usted es ciego, cojo, venga. Venga, que esta noche es noche de milagros. Jesús no se hacía propaganda. Y además ahí, si ves el texto bíblico, Él lo que está haciendo es algo sencillo que todo buen predicador de la palabra debe hacer: enseñar las Escrituras. Jesús está enseñando las Escrituras. Porque cuando uno recibe las Escrituras, entonces uno recibe la bendición de Dios y no necesita de más cosas. Jesús no andaba entonces haciéndose propaganda: vengan, yo tengo poderes milagrosos. No, la gente era la que le pedía. Él no se ofrecía. Sí, y por su misericordia, Él las sanaba, Él las curaba. Muy bien, el verso 3. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Al otro lado de la comarca habían 4 personas que también habían oído que Jesús estaba en casa. Qué maravilloso es cuando Jesús está en casa. Entonces esta gente, estos 4, fueron donde un vecino. No dice su nombre, solo se conoce como el paralítico. No nos dice el nombre de este paralítico, solo es el paralítico. Fueron donde ese paralítico y le dijeron: mira, Jesús está aquí, Jesús está en casa. Él puede resolver tu problema. Es más, creemos que Él tiene la respuesta a tu problema.
Era paralítico, no podía valerse por sí mismo. Necesitaba de la ayuda de otros. Parece ser que sus familiares se habían cansado de él y lo habían abandonado. Entonces, personas buenas, ¿no? Le ayudaban, le socorrían. Y ellos le dicen al paralítico, Él te puede sanar. El paralítico le dice, bueno, un momento. A mí me han enviado a los mejores médicos de Israel y ninguno ha podido sanarme. Hasta último me llevaron donde el chamán fulano de tal, porque decían que de pronto me han hecho la maldad, pero tampoco me ha sanado. ¿Cómo crees que Jesús me puede sanar si nadie ha podido darme la salud? Los 4 hombres le dicen, prueba. Ve que no le quedaba otra. Se dio el último ánimo y dijo, bueno, quiero probar, pero tengo un problema. No sé cómo ir, no puedo ir. Estoy imposibilitado. Estos 4 buenos samaritanos dijeron, tranquilo, nosotros te llevamos. Prepararon la camilla de 2 de cada lado y fueron hacia donde estaba Jesús. Cuando estaban llegando a la casa, ellos se encontraron con un muro humano. Por más que trataron de escurrirse, vio por la multitud, no podían, porque el texto bíblico dice que la casa estaba llena. ¿Qué hubieras hecho tú? Normalmente, ¿sabes cómo actuamos los seres humanos? Será otro día. No podemos, mira, te hemos traído, pero es imposible, ahí hay un muro humano, no podemos pasar, es imposible. Vamos a regresarnos. Pero te voy a decir una lección que aprendo aquí. Cuando una persona está necesitada, no podemos decir que no. Cuando una persona necesita al Salvador, debemos hacer todo posible para que esa persona vaya a los pies del Salvador. No nos podemos negar. Si no, te va a ocurrir lo que me ocurrió a mí. Un hermano me llamó por teléfono como a las 6 de la tarde, un día domingo, y me dijo, tengo un amigo que está en el último momento de vida. ¿Puedes ir a orar por él? Yo estaba haciendo otras actividades, le respondí y le dije, yo le dije estas palabras a este hombre, yo no puedo decir que no, porque el diablo lo puede arrebatar y ese hombre puede morir sin salvación. ¿Quién sabe que se muera? Y él me dijo que iba a hablar con los familiares para visitarle y en 1 hora me respondió. Me dice, sí, los familiares han aceptado que usted vaya a orar por él. Me alisté inmediatamente, 7 de la noche, fue. Cuando subimos las escaleras al 2.º piso, la gente estaba llorando. Yo me pude dar cuenta que aquel muchacho de 33 años había muerto. Yo había llegado 5 minutos tarde. Sí, hermanos. Yo he aprendido la gran lección en mi vida. Cuando alguien me llama, así yo esté haciendo otra cosa, no puedo decir que no, porque es su oportunidad de conocer a Jesús. Y cuando se trata de personas moribundas, aunque usted no crea, el Señor permite que le des la última palabra para que esa persona se salve. Por lo tanto, debemos decir sí cuando alguien nos dice que vayamos a orar por alguien. No nos podemos negar. ¿Quién sabe que esos 10 minutos sean los últimos de su vida?
Tú no te puedes negar, no, voy a llamar al pastor, no. Tú también puedes ir. Estos 4 hombres no eran pastores. Sabían que ese era el día de salvación del paralítico, que era su oportunidad, que no había más. Nosotros no podemos, hermanos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El diablo quiere arrebatarse a la mayor cantidad de personas. A mí me dolió. Al amigo que me llevó, yo vi en el bus que veníamos cómo lloraba. Llegamos 5 minutos tarde. Pero estos hombres no actuaron así, no dijeron, mañana vamos a... No, ellos sabían que al mejor lugar donde uno puede llevar a la persona es a los pies del Salvador. Amén. Como iglesia hemos sido llamados para llevar a las personas al pie del Salvador. No al pie de un día, al pie del Santo Salvador Jesucristo. A Él tenemos que llevar, porque cuando son llevadas a Él, entonces en Él está la salvación. ¿Sabes lo que hicieron estos hombres? Algo que en la actualidad yo no sé qué pasaría si hicieran en una iglesia donde estamos predicando. Hicieron algo infantil. Algo infantil. Algo que solo hacen los niños. Algo que yo hacía cuando era muchacho. A nosotros nos decían los gatos techeros, porque papá nos dejaba con un candado, vio, para no salir afuera. Entonces nosotros habíamos aprendido que por el techo, como era de madera, había un lugar donde podíamos salirnos e irnos a la calle, escapar. En una de esas tantas ocasiones salimos por nuestro techo y nos pasamos al otro techo sin querer, porque no se veía la pared que dividía. ¿Y sabes qué sucede? Nos caímos en la casa del vecino. Cuando vimos la casa, pero esta no es nuestra casa. Y el vecino era un barrilito andante, un gordito y de mal genio. Ahí sí no sabíamos qué hacer. La puerta del vecino estaba cerrada, no estaba. En esa época cerraban con candado. Y chiquititos. Tuvimos que agarrarnos y treparnos por la cama del vecino y poner más cosas para salir por ese mismo hueco. Yo no sé si el vecino algún día se dio cuenta que rompimos el techo. Pero eso hacemos los niños, y estos hombres grandes hacen esto. Me imagino que conocían la casa de Jesús, ¿no? Y justo hacen un boquete. En esa época era de carrizo, ¿vio? Y de tierra, de adobe. Abrieron ese boquete. Sí, abrieron un boquete. ¡Qué escándalo! ¿Cuánto polvo no caería sobre la cabeza de las personas? Yo me imagino esos ojos de la gente enojada. Y otra cosa, le están interrumpiendo el sermón a Jesús. A los predicadores no les gusta que le interrumpan los sermones. Pero Jesús en ocasiones se dejaba interrumpir. Te voy a decir otra cosa que aprendo aquí. Hay gente que me dice, Dios tiene muchos hijos. No creo que me atienda a mí. Tiene hijos en el Japón, tiene hijos en la China, tiene hijos en Perú, en Ecuador, tiene hijos por la India, ¿no? Tiene por allá, por Estados Unidos. ¿Qué me va a hacer caso a mí? Él está ocupado, y es cierto. La Biblia dice que Dios no se duerme. El que guarda a Israel no se duerme. Él está en actividad, Él está siempre en trabajo. ¿Qué sería si un segundo Dios se dormiría? El planeta nuestro colapsaría. Dios está en actividad, pero Dios muchas veces interrumpe su actividad cuando un hijo se acerca a pedirle. ¿Amén? Amén. Han interrumpido el sermón de Jesús. Han puesto al pobre paralítico sobre las narices de Jesús. En lugar de estar enojado y condenar a este pobre hombre por dañarle el sermón, miren las primeras palabras de Jesús. 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué
¡Qué hermosas palabras! Las primeras palabras que salieron del Salvador para ese pobre hombre que toda su vida había sufrido era: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué? ¿Acaso él no fue por salud? No es que necesitaba recobrar la salud, volver a caminar. ¿Por qué no le dijo: levántate, anda y toma tu camilla y vete? Porque él fue por salud. Aquí hay otra cosa que aprender, que la mayor necesidad del hombre, hermanos, no es salud. La mayor necesidad del hombre no es material. La mayor necesidad del hombre es de un Salvador. Amén. La mayor necesidad del hombre es la de ser perdonado. El perdón es lo que necesita el ser humano. Cuando tenemos perdón tenemos seguridad. Cuando tenemos perdón tenemos convicción. Cuando tenemos perdón tenemos el amor de Dios. Jesús sabe que la mayor necesidad del hombre es la del perdón. Ese hombre sufría, había llegado a ser paralítico porque tenía problemas psicosomáticos. Tenía problemas de culpabilidad de conciencia. Cuando una persona tiene en su cabeza problemas de culpabilidad, sentimientos de conciencia o de carga, entonces nuestro organismo físico se debilita. La mayor enfermedad del hombre no es el corazón, no es el hígado, no es el riñón, es la mente. Aquí está la raíz de todas las enfermedades, en nuestra mente. El mundo necesita del perdón. El mundo necesita sanidad espiritual. Es el perdón. El mayor milagro que Dios puede hacer por el pecador es el milagro del perdón. Dios sabía que la necesidad de ese hombre era perdón. Y cuando el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados, le dio tanto ánimo, tantas fuerzas, porque había alguien que lo comprendía. Había alguien que no lo condenaba. Había alguien que, como juez de la tierra, el Rey del universo, decide darle el indulto, decirle: hijo, tus pecados te son. Te voy a explicar un poco más de perdón. Ustedes dijeron que más fácil para Dios es perdonar. No. Para Dios no fue fácil perdonar. El perdón fue lo más difícil que Dios pudo hacer por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el perdón cuesta. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esto no entendían estos fariseos. Para que Dios te perdone, me perdone, tuvo que su Hijo morir en la cruz. Tuvo que su Hijo derramar toda su sangre por nosotros. El perdón de Dios le costó a Dios todo el cielo. Jesucristo tuvo que ser crucificado para que nuestros pecados sean perdonados. A Dios le costó el perdón. Cuando Jesús pendía de la cruz y decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Allá en el cielo, el Padre miraba a su Hijo sufriendo en la cruz. El Padre por momentos quizás decía: ¿por qué no lo ayudo? ¿Por qué no le quito un poco de dolor? Porque el Hijo se quejaba: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cada clavo que taladraba las manos de Jesús taladraba el corazón sensible del Padre. Cada espina que taladraba la cabeza de Jesús taladraba el corazón de nuestro Padre. En la expiación sufrió tanto el Hijo como el Padre. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, no digas: el perdón de Dios cuesta. Qué pena cuando la iglesia cristiana no predica del perdón. Qué pena cuando habla de temas más emocionales, temas más de hacer discipulado, cuando se olvida que la columna vertebral del mensaje cristiano es el mensaje del perdón. Dios te perdonó, y para perdonarte tuvo que ser derramado la sangre de su único Hijo. Entonces te pregunto, ¿qué es más fácil para Dios? ¿Perdonar o sanar?
Sanar, porque con sanar es su palabra. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Amén. Con su palabra Él devuelve los ojos al ciego. Con su palabra el paralítico se levantó. Pero para perdonarte, su Hijo amado tuvo que ir al Calvario, tuvo que derramar su sangre. Entonces, hermanos queridos, la respuesta es: ¿qué es más fácil para Dios? ¿Perdonar o salvar? ¿O sanar? Sanar es más fácil. El perdón tuyo y mío costó la sangre de su amado Hijo. Dios ha hecho lo más difícil. Hace poco oraba por una señora que es esposa de un pastor, tiene un tumor en la cabeza. Fui a ungirla y yo le decía a esta señora que Dios ya hizo lo más difícil, fue perdonarla, y que lo otro Él lo sana. Esperamos que el 22 que va a ser operada ya sea levantada de esa operación y la podamos ver con vida. Que Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Amén.